Primera de Samuel, capítulo 11. Cuando lo encuentra me da un fuerte amén ahí. ¿Ya estaban ahí? Una pregunta antes de comenzar. ¿Quién de ustedes quisiera ser rey o reina de una nación que ha sido rebelde y contumaz, cabeza dura y que recientemente había estado haciendo lo que mejor le parecía? ¿Quiénes de ustedes se alistan para decir, quiero ser rey o reina de ese pueblo? Cabezas duras. ¿Cómo dijo? Oh, cabezones. Pero pudiéramos hacer una pregunta muy similar el día de hoy. ¿Quién quisiera ser pastor de una iglesia que cada quien hace lo que mejor le parece? Pero saben que para marchar hacia adelante con éxito hay que someternos a un solo líder, nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo. No estoy diciendo a mí, sino que a ambos. Es más, también en un matrimonio, sométanse el uno al otro, ¿verdad? Nos dice la Biblia. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí este capítulo 11 arranca con acoso sobre los israelitas de los amonitas. ¿Estamos listos para entrar? Comenzamos con el versículo 1 de Primera de Samuel, capítulo 11. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Vamos a hacer una pausa ahí y ahí estaremos un ratito, pero vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo con mis hermanos, que lo que dialoguemos, que los principios bíblicos aquí, Señor, los podamos aplicar a nuestras vidas y que seamos la clase de hijos, de seguidores tuyos, de discípulos que quieres que seamos para que nos uses para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primeramente entramos en un pequeño problema. Dice, después subió Naas. No había pasado ni un mes que el rey, ¿cómo se llamaba el rey? Saúl había sido proclamado como rey. No se había completado el mes cuando viene Naas. ¿Quién es Naas? Naas, su nombre simplemente significa serpiente, influencia letal, adversario, y en este caso representa al mismo Satanás. Pero era un rey de los amonitas, de la familia real de los amonitas. Es más, los amonitas, ¿quiénes eran? Los hijos de Lot, uno de los hijos de Lot, porque estaban los amonitas y estaban los moabitas, ¿verdad? Hermanos, que sucedieron de una manera muy extraña, ¿verdad? Recuerdan de que dijeron, ya no hay ningún hombre para nosotros. Las dos hermanas, que no era verdad, y emborracharon al padre y se alternaron y de allí nacieron estas descendencias, que no salen siendo israelitas porque no eran descendientes de Jacob, ¿ok? Sí, eran parientes con Abraham porque Abraham y Lot, ¿qué eran? Eran familiares y salen siendo familiares lejanos, pero no son de los descendientes de Israel. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los moabitas están acusando a los israelitas de haberles quitado terreno. Lo vimos en una de las peleas anteriormente. Entonces, están diciendo, Samuel ya está viejito. Acaban de proclamar un nuevo rey. Vamos a probar el nuevo sistema. ¿Sabía que aún aquí en nuestros países y en todos los países, cuando entra alguien nuevo en gobierno, otro país le prueba a ver qué tan fuerte va a ser y a ver con cuánto se va a salir con las suyas? Pero en este caso aquí, Naas amonita, y vamos a ver más un poquito quién era este hombre, pero ¿quién se acuerda del juez Jefté? ¿Alguien? Allá por Jueces 11, Jefté era galadita. Nos dice que era hombre esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Entonces noten conmigo en el verso 1. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes. ¿De quién? De Galaad.
Naas viene buscando venganza y reclamando la porción de terreno que cree que se les quitó injustamente. Pero si se acuerdan de la historia, los hermanos de Jefté lo mandaron volando porque dijeron: tú no vas a tener parte entre nosotros porque tu madre es una prostituta. Y él se fue a vivir a otro lado. Pero cuando se vieron en problemas, ¿y quién nos va a salvar? Bueno, tenemos por allá un medio hermano que no quisimos, que no le dije, vamos a llamarlo. ¿Quiere ser nuestro líder? Nuestro juez, nuestro redentor. Que al cabo que si te matan, como quiera no perdimos nada. Vamos a hacer trato. Bueno, ¿y qué me va a tocar a mí? Pero hacen trato ahí y él los lidera y vencen y ganan. Entonces ha transcurrido este tiempo y ahora se levanta Naas de esta misma nación de los moabitas, perdón, de los amonitas, y dice: voy a buscar venganza ahora contra los de Galaad. Jabes de Galaad se creía que era ¿cómo se le nombra aquí al estado? La capital. ¿Cuál es nuestra capital de este estado? Little Rock. Ahí está la Casa Blanca, el Capitolio, ¿verdad? Entonces la capital es la sede del estado normalmente. Entonces Jabes era el Capitolio de Galaad, el lugar central de Galaad. Así que, aprovechando que Samuel está viejito, que hay un nuevo rey que no sabe ni todavía de qué se trata de ser rey. Yo, Naas, ya he sido rey por un buen tiempo de mi descendencia. Vengo de familia real, ya estoy acostumbrado a las guerras. Voy a ir a hacerle guerra a los de Jabes de Galaad, a los israelitas de este lugar, para reclamar mi terreno que nos han quitado. Entonces, hermano, diga. La palabra Naas mencionaron, ¿qué significa eso? Serpiente, influencia letal, adversario, y representando aquí en este caso al mismo Satanás. Porque hay un muchacho que ya se mencionaba, él ahorita tiene un pastor de él que se llama Naas, Y sabe que es muy raro, y a veces le damos cierto significado a los nombres y tienen mucho peso, pero también usted no va a encontrar a muchos hijos que se llaman Judas. Usted no va, por ejemplo, en nuestra raza usted va a encontrar muchos Marías, muchos Josés, muchos hasta Jesús, ¿verdad? Aunque tengo un primo que se llama Jesús y a veces actúa como el mismo diablo, pero en ese aspecto sí te define tu nombre hasta cierto punto, pero otra vez nadie le quiere poner a su hija Jezabel, o nombres. Uno busca un nombre bonito, que lo exalte, que hable bien, entonces a veces porque está en la Biblia no quiere decir que vamos a usar este nombre a veces, ¿verdad? Entonces la gente a veces sin saber pone nombres así, ¿verdad? Sí, pero otra vez han escuchado, qué bonito, pero la historia te la conoces, Tal vez al pastor que dice el hermano, ¿es pastor hermano Carlos? sí. Porque dos quizás dije, lo sacamos de la Biblia, pero ni Por eso digo, entonces, porque está en la Biblia, a veces, mira que está en la Biblia, vamos a buscarlo ahí, ¿verdad? Pero, y a veces vivimos a lo que es nuestro nombre, ¿verdad? Pero bueno, continuamos ahí, buen punto, que aunque esto es raro, Naas va a tener cierto parentesco con David. A ver, déjame ver si lo puedo descifrar. La hija de Naas se termina casando con un israelita, que el hijo que tienen sale siendo después el director del ejército de David. es el malo que fue. Entonces ahí vamos a llegar, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero como que el Señor termina reclamándolos también y restituyéndolos hasta cierto punto, pero vamos a ver si eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, Abigail se llama la hija de Naas, hija de Naas. Pero, ¿qué sucede? Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y noten, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Y qué es una alianza? Es hacer un pacto. Hagamos pacto. En otras palabras, no nos hagas daño y seremos tus siervos. Pero no es el tema de aquí, pero quiero mencionarlo.
Usted quizás ha conocido a personas que hacen pacto con Dios, es más, yo he conocido personas que han hecho pactos con Satanás. Ya les conté una de que plantaba ciertas plantitas que tienen ciertas puntitas, y cuando la ley le cayó para buscarlo, ahora sí, bueno, primero el pacto era con Satanás. ¿Sabes qué? Si me das prosperidad aquí, me das riquezas, te voy a adorar a ti. Pero cuando la sintió pesada que lo iban a matar, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? Pero en este aspecto hay personas que hacen pacto, y es más, le van a decir, pacte con Dios. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia de los pactos? Realmente que si usted le va a hacer un pacto, una promesa, tiene que cumplirla, porque el Señor no rompe promesas, Él cumple todo lo que Él dice. Usted y yo fallamos, así que dice que es mejor no prometer si no lo va a hacer, pero si lo va a prometer, usted tiene que hacerlo. Aún vimos una situación que un hombre dijo, Señor, si me das la victoria, te voy a ofrecer en sacrificio lo primero que se me aparezca. Y sale la hija y, ¡ay, hija! ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué no un burro, un perro, un ciervo? Pero bueno, y ya hablamos de ese tema, ¿verdad? Pero bueno, hagamos pacto, pero no nos hagas daño. Pero note lo que sucede. Dice, haz alianza con nosotros y te serviremos. Esto pone a Naas en control, que él va a caerles y los va a derrotar de cualquier manera. Pero dice, ¿sabes qué? Te entregamos tu terreno de regreso, pero no nos mates y vamos a ser tus siervos. Pero note conmigo el verso 2, vaya ahí conmigo, por favor. Aunque me pudiera quedar un rato más ahí en el 1, pero vamos a marchar. Y Naas amonita les respondió, con esta condición, ¿quién está en poder ahí? Naas. Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Así que Naas está en control, pero ¿sabe qué significa el sacar el ojo derecho de cada israelita de Jabes, de Galaán? Y es eso, y aún va más allá. Pero ¿qué significa ponerlos en ridículo? Era uno de los peores insultos y burlas, era para ponerlos en ridículo, avergonzarlos, pero diciendo, tu Dios no puede salvarte, ni tu rey te puede salvar, ni ustedes mismos se pueden salvar. Era una afrenta, pero va más allá, es un reproche, es una humillación pública, pero aún era una técnica táctica, era algo táctico del ejército también. Los escudos, estaban diseñados para llevarse en la mano izquierda. Y tu arma de ataque o de defensa, bueno, que también esa es defensa, ¿verdad? Pero tu mano derecha. Y si te han dejado tuerto, que por cierto esa palabra en inglés no existe, la he buscado y no existe, tuerto. ¿Y luego cómo lo dicen? Pues como ciego, ¿no? Usan una gran frase, a one-eyed man, un hombre con un solo ojo. O sea que la palabra tuerto no se puede traducir al inglés. Se traduce pero con varias palabras, no con una sola palabra. ¿Cómo qué? Como ayer, correcto, es otra que tiene que decirse anteayer. Bueno, ya. Entonces, el escudo está aquí, te estás tapando con esto. ¿Puedes ver? Si estás tuerto. No puede ser una amenaza y no puedes rebelarte. Entonces no es de que vamos a hacernos de los cautivos para que no nos hagas nada y después nos vamos a levantar con fuerza y los vamos a vencer. Entonces ya quedan prácticamente inválidos o incapacitados o discapacitados, como lo que queramos decir, para la guerra, y no se van a poder defender. Y no solamente los están haciendo siervos, sino que entonces en este caso les quitan todo. No solamente el pedacito del terreno que era la disputa, sino que todo de ellos, ¿verdad? Entonces los hacen ridículo, una afrenta, pero es una burla increíble diciendo, tu Dios no te pudo defender, ni tu nuevo rey, y ahora vas a servir para nada, y si quieres rebelarte y atacarnos, no podrás, ninguno de ustedes, porque a todos el requisito, que si no nos los acabamos, los vamos a dejar vivos, pero con un solo ojo, el izquierdo, y si no tienes ese ojo, te estás cubriendo, no puedes atacar, no puedes defenderte, no puedes hacer nada. Así que ibas a convertirte en el hazme reír de todos estos.
Porque no pudo tu Dios, no pudo tu rey, no pudiste tú. Entonces, mira, nosotros podemos más. Pero el verso 3, seguimos. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y noten, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Estos 7 días son muy importantes porque no era la primera vez que se practicaba. Es más, en todos los ejércitos y todas las peleas que hemos visto, guerras y las anteriores, se daban estos avisos. ¿Aún se acuerdan cuando venía Jacob a visitar a Esaú? ¿Qué mandó primero? Por delante, mensajeros, presentitos, vamos a hacer la paz. Pero si no, pues vamos a amarrarnos, ¿verdad? Pero la realidad es de que si no respetaban nada más, se respetaba esta semana de aviso. Es más, en los pasajes anteriores, si se recuerda, habían avisos de los filisteos de que vamos a venir y vamos a hacer esto. Y entonces desciende Israel a pelear contra los filisteos. Normalmente se respetaba esto, de que había una semana de preparación. Avisarle de que va a haber guerra, ¿verdad? Entonces, en este caso, esos días van a ser muy importantes. Era parte de la costumbre. Es más, en las historias fuera de la Biblia encontramos esto mismo, que los reyes se daban aviso, se mandaban mensajeros para decir: ok, vengo a hacerte guerra. También en el Nuevo Testamento vemos de que después dice: ¿qué rey sale a guerra si primero no se siente y considera, a ver, aquel viene con tanto, si yo tengo tanto, ¿puedo o no puedo? ¿Sabes que no puedo? No te puedo hacer guerra. Pero primero hay que analizar si puedes o no puedes, ¿verdad? Entonces aquí, ellos saben que no pueden, por lo menos creen que no pueden, pero dicen: vamos a ver si hay alguien. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Será Dios? ¿Será el rey? ¿Serán las tribus hermanas? Pero les estaban dando tiempo para prepararse. Así que, pero si nuestros hermanos y si nuestro rey y si nuestro Dios no nos puede defender, nos entregamos a ustedes y hagan de nosotros lo que ustedes quieren. Seremos sus siervos. Si quieren dejarnos tuertos, pues así tendrá que ser, porque pues queremos vivir. En lugar de morir, pues por lo menos ahí tuertitos vamos a quedar, pero pues quedamos con vida. Pero saben que los de Jabes tenían esperanza que por lo menos una de las tribus viniera a ayudarles, los de Benjamín. Ya tenían una alianza previa, pero aquí está el otro detalle que olvidé de decirles. Naas Amonita sabía que Jades, ¿de dónde era Jades? De Galaad. Este lugar quedaba al norte, en el terreno que le perteneció a Manasés, pero quedó muy alejado de la mayoría de las otras tribus. Entonces, esta está solita por acá, nadie podrá llegar a defenderlos. Samuel está viejito, el nuevo rey está allá es de los benjamitas, pero pues vamos a aprovecharnos aquí. Pero ¿sabe qué hace el enemigo con nosotros? Nos quiere agarrar cuando estamos acá apartaditos, solitos, indefensos. Es lo mismo que el león hace. ¿Qué hace el león? Se para de la manada ahí, al más alejado, al más débil, más raquítico, ahí para luego. Pero aquí otra vez, por eso Naas es también representación de Satanás en este aspecto. Pero los de Jabes tenían esa esperanza que por lo menos los benjamitas se unieran y proveyeran el refuerzo necesario para hacer frente a Naas. Y no se los voy a leer, pero si usted lo quiere leer en su casa, en Jueces 21 vemos esta interacción donde los benjamitas y los de Galaad ya habían colaborado, se habían ayudado en diferentes aspectos. Es más, en Jueces 21, si usted lo quiere leer, lo iba a citar aquí una parte, pero vamos a marchar, ¿ok? Pero ¿por qué los benjamitas? Vimos que ya los benjamitas casi habían quedado extintos. ¿Esa es la palabra en español? ¿Extinguidos o extintos? Sí, extintos, gracias. ¿La misma cosa? Se extingue, algo que se extingue es algo que se está yendo ya. Sí. Instinto es instinto de instinto animal, instinto.
No extinto. Ese es instinto, sí. Ok. Prácticamente quedaron unos poquitos que se perdía la raza completa de los benjamitas. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Y ahora llegan al punto de producir el primer rey que va a gobernar y liderar a todo Israel. Los de Jabes también se habían levantado prácticamente del polvo de las guerras que habían tenido. Y dicen, por lo menos esperamos que nuestros hermanos, los benjamitas, vengan a nuestro socorro en esta dificultad y nos ayuden a enfrentar esta dificultad y que no se nos haga esta enfrenta. ¿Y creen que van a venir los de Benjamín? Los benjamitas, vamos a ver. Vamos al verso 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Pero noten que en el verso anterior, ¿cuál dice en el 3? ¿Qué dice? Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, ¿a quién? A Naas, danos 7 días para que enviemos mensajeros, ¿por dónde? Y si nadie hay que nos defienda, saldremos a ti. Pero noten a dónde manda el primer mensajero, a dónde llega el primer mensajero. A Gabá de Saúl, de los benjamitas. Y dicen estas palabras a oídos del pueblo, de los benjamitas, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Pero, ¿cómo responden los de Gabá? ¿Cómo respondieron ahí de acuerdo al verso 4? Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Está mal responder así? Van a matar a nuestros hermanos. ¿Tú quieres hacer algo? No, yo no. ¿Y tú? Tampoco. Vamos a llorar juntos. Pero ninguno dijo, vamos a hacer algo. Nada. Sí, pobrecitos de nuestros hermanos, se los van a dejar tuertitos o los van a matar, les van a quitar su terreno. Mala noticia que nos ha llegado. Pero no hay acción. No hay acción hasta el momento, por lo menos del pueblo. Solamente todos se agarraron a llorar juntos. Que no está mal, pero no accionaron para nada. Entonces, pero el primer mensajero llegó aquí con esa esperanza, por su previa amistad otra vez de los, con los del norte. Vamos a echarle la mano, llegaron esperanzados. Y es más, aquí también ese es el pueblo de donde salió el nuevo rey. Esperamos buena noticia de aquí de este pueblo. Pero no, y no se escucha en este momento respuesta de los mensajeros que fueron enviados a otros lugares. Pero el primero llegó aquí a Gabá. Y aunque veremos que más tarde se unen como un solo hombre, ¿esa es la reacción que usted esperaría como mensajero? Espero que no. Son nuestros aliados más cercanos, pero nomás responden con chillar. Ninguna solución, ninguna acción. ¿Y el rey dónde está? Trabajando en el campo, detrás de la yunta de bueyes todavía. Era la única vida que él había conocido. Todavía no había comprendido lo que significaba ser el rey de esta nación y de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? El verso 5. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Había escuchado la noticia él hasta el momento? Todo el pueblo presente lo había escuchado, pero él allá en las afueras, trabajando, su vida de campesino. ¿Está mal? No, pero dice, pues, nadie me ha contado nada. Pero ¿qué dice aquí? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, los mensajeros, ¿verdad? Así que hasta el momento Saúl no tenía claro cuáles eran sus responsabilidades como el nuevo rey. Él estaba haciendo lo único que sabía hacer, trabajar en el campo.
vamos a ir a una escuela para aprender a ser rey, ¿verdad? No había. Pero ¿es el primer hombre que Dios llama del campo a trabajar para él? ¿Quién? A ver, menciónenme algunos otros brevemente. A ver, examen. ¿Antes o después? Antes, porque Gedeón, ese lo esperaba, les iba a dar una pista si no me lo decían. ¿A quién más? Va a ver después, porque Davidcito también después está en el... A David iba a decir. Pero antes, dije antes, ¿verdad? Bueno, a Moisés también le habló de donde estaba pasando. Ok, muy bien, solo 2 ejemplos. Y Noé, pues es que todos prácticamente. Y vamos a ver este transcurso después a lo largo del tiempo, en el transcurso del tiempo, perdón, de que aún cuando llegamos al tiempo de Jesús, llama a personas que son pescadores, que en ese tiempo no se les... Sí, un pescador, algo bueno puede salir de aquí o de allá. No fueron aún, no se criaron ante los pies de Gamaliel o en tal escuela, en tal seminario, en tal... Pero ¿sabe qué? A veces nosotros decimos, hermano, el Señor no me puede usar a mí porque yo no fui a ningún instituto, a ningún seminario. Bueno, la mujer samaritana que el Señor tuvo en el encuentro con el Señor Jesús al lado del pozo, ¿había tenido preparación teológica? Conocía que vendría un Mesías, había escuchado, pero ella corriendo fue y lo compartió con todo el pueblo. Ella supo lo que le había pasado. Con esto basta para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y compartir quién es Jesús, ¿verdad? Pero retornando aquí, el pueblo no ha hecho nada hasta que llega su rey. Pero ¿qué sucede? La noticia no había llegado, pero los encuentra chillando. Pero vamos a analizar brevemente aquí. El pueblo, si has rechazado a Dios porque estás pidiendo rey, ¿a quién vas a ir a llorarle? Potencialmente, pero en este momento, que sí va a suceder, a llorar juntos. Pero yo no puedo comprender en mi mente cómo alguien sin Cristo puede cursar la vida sin tener a quien acudir. Y sí se nos acusa y se nos acosa de que necesitamos ahí nuestra muleta, en qué recargarnos, porque somos débiles. Tenemos que inventarnos a alguien imaginario, gracias, porque no somos lo suficiente fuertes intelectualmente para llevarla sobre nosotros mismos. Pero ¿acaso no necesitamos de un amigo, de un hermano a veces en quien recargarnos y llorar? Sí. Pero últimamente nuestras cargas debemos llevarlas a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí ellos se agarran a llorar el uno con el otro hasta que llega el rey, ¿ok? El 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. ¿Era la primera vez que venía el Espíritu del Señor sobre Saúl? No, ¿verdad? ¿Había sucedido cuándo? Cuando se encontró con los profetas. Y vamos a notar algo aquí. Si recuerdan que antes, cuando lo vimos en el tiempo que iban saliendo de de Egipto, el pueblo de Israel, el Señor los visitaba, bueno, aún desde el tiempo de Adán, el Señor los visitaba. Después, vivía entre ellos. Y después vamos a pasar a que ahora en nuestros tiempos el Señor vive entre nosotros y en nosotros, porque nos dice que colectivamente somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en estos tiempos el Espíritu Santo descendía y iba, venía e iba, ¿verdad? Entonces desciende el Espíritu de Dios, este mismo temor, esta misma fuerza, valentía que viene del Señor, sabiduría, también vamos a notar esto. Porque en el tiempo que Saúl se encontró con los profetas, él pudo cantar junto con ellos los cánticos que él ni sabía. ¿Y cómo fue que, cómo es que está cantando aquí con estos profetas que descendían del lugar alto, con sus 4 instrumentos ahí cantando, alabando, profetizando, y se une a cantar con ellos? Este es un hombre allá de Arar, que anda detrás de los bueyes ahí. Entonces, pero ahora aquí el Espíritu de Dios desciende sobre él. Pero dice en ira, se encendió en ira en gran manera. ¿Qué es esto? ¿Habrá una ira santa?
Porque vimos que también el Señor Jesús, cuando mira que más tarde, ¿verdad? En la casa de oración, en el templo, dice, esta lo han hecho una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. Y agarra un látigo y comienza a volcar las mesas y a sacarlo. Y diría, bueno, el Señor Jesús se enojó. O era una ira santa en este aspecto, por lo puro, por lo bueno, por lo correcto. Entonces, la noticia de la destreza de Jabes de Galaad movió a Saúl a acción, dirigido por el Espíritu Santo. Pero ¿qué de todo el pueblo? Nomás estaba chillando inicialmente. ¿Acaso el Espíritu Santo no podía venir sobre ellos también? Pero también sabe que vimos a Otoniel, a Sansón y a otros, que se recuerda de los jueces, que venía el Espíritu Santo sobre ellos y podían lograr varias cosas, ¿verdad? Por medio de ellos el Señor dándoles fuerzas, dándoles sabiduría, valor y poder que solamente viene de Dios a través de su Espíritu Santo, descendía sobre ellos. Así que cuando usted y yo vemos una necesidad, una situación, y el Espíritu Santo nos habla y no somos movidos a acción, eso se le nombra indiferencia. Que también la Biblia lo nombra un poco pesado, lo nombra tibio. Que después a la iglesia le dice, preferiría que fueras frío a que seas tibio. Mi preferencia realmente es que seas caliente. Pero si no eres caliente, por lo menos sé frío, porque sé en qué postura te encuentras. Que no quieres nada. Porque hemos hablado que el amor te impulsa a la acción, a hacer algo. El odio te impulsa también a hacer algo. Pero la indiferencia. Entonces, pero aunque el pueblo estaba llorando y parecía que hay emociones, no los estaba moviendo a querer hacer algo para ayudar a sus compañeros. Salud, salud. Pero Saúl fue movido por la situación al reconocer su responsabilidad ahora como rey sobre Israel también, pero el Señor le dio la fuerza, la sabiduría, la inteligencia y el poder para hacer esto. ¿Y qué sucede? Pues continuemos ahí en el verso 7. Y tomando un par de bueyes, los de él, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. ¿Era el primero que mandaba mensajeros? No. Porque habían llegado los mensajeros diciendo, ayúdenos por favor, auxilio, socorro. Es el mensaje en inglés que se llama SOS. ¿Qué significa SOS? En inglés se le ha nombrado a ese. Es de auxilio, ¿verdad? Ok, se los dejo de tarea. ¿Qué significa? O sea, estamos platicando, ¿de dónde salieron esas palabras auxilio y socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, ¿verdad? Pero ¿quiénes serían los primeros que la usaron y qué significa? Sabemos que habla la palabra. Sí. ¿Y qué significa la palabra? Es ayuda. Y la queremos ya, ¿verdad? Instantánea, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó el par de bueyes, los cortó en trozos. ¿Era la primera vez que se mandaba un mensaje similar a este? No, el levita. También mandó un levita, dice, algo aquí raro, ¿verdad? Que diríamos. Pero fue después que le violaron y mataron a su esposa, su concubina, a su mujer. La cortó en trocitos y la repartió por los terrenos dando un mensaje, ¿verdad? Espiritual también. Pero aquí, en este caso, Saúl reconoce su tarea como ahora es más grande, no solamente de ayuntar, y hasta cierto punto está abandonando su tarea que él ha conocido todo el tiempo, de andar ahí detrás de los bueyes, en el campo trabajando. Agarra esos mismos bueyes, los despedaza y los manda. Los envió, dice, por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes, no las personas, ¿verdad? Con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos
de Samuel. Noten aquí una combinación que vamos a ver más adelantito también. Porque Samuel no ha muerto, sigue siendo juez y profeta sobre Israel, pero es un tiempo de transición que se le está pasando la batuta a Saúl, de Samuel a Saúl. Pero notemos lo siguiente, dice: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Quién le está diciendo esto? Saúl mismo, ¿verdad? Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Entonces el pueblo respondió no al llamado de los de Galaad, porque ¿qué hicieron ellos? Mandaron noticia: ayúdenos, y lo mandó por a todas las tribus. El primero que respondió fue Saúl, el rey. Pero ya que los demás no habían respondido, él manda esto y diciendo: así les vamos a hacer a los bueyes de ustedes, de los que no respondan a mi llamado y al llamado de Samuel también, que nos estamos uniendo en este llamado. ¿Y qué sucede? Cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Así que lo más probable es de que hizo sus bueyes en 12 pedazos, repartiéndolo por las 12 tribus. Potencialmente fueron 11 si la de él no necesitaba una, pero también dice por todo Israel, ¿verdad? Dando alerta de la severidad de la situación. Sí, me han puesto como su rey, pero ahora vamos a marchar a este son. Y el que no esté dispuesto, van a perder sus bueyes de esta manera. Y dice que cayó sobre ellos el temor de Jehová. ¿Y qué es esto, temor de Jehová? No es de tenerle miedo. Es decir, sabe que aquí hay algo grave que está por suceder, y si no obedecemos a la voz del Señor, no es de que tenga miedo que me vayan a matar a mis dos, a mi yunta aquí, pero de bueyes, sino que fue más en obediencia al Señor. Pero al mismo tiempo haciéndoles con este extremo, el rey Saúl era para animar al pueblo del peligro si no actuaban haciendo algo en cuanto a ello. Así que ahora también Saúl está mostrando que ahora hay rey y que hay que someterse también al rey y al profeta, al juez, Samuel, pero ante todo esto al rey, al Señor, ¿verdad? Así que el mensaje llegó fuerte y claro y se reunieron todos como un solo hombre. Pero en este mismo momento también se está escribiendo el Salmo 78. ¿Cómo así? Bueno, hagamos una pausa aquí, no pierda su cita ahí y vamos al Salmo 78. El mensaje llegó fuerte y claro y se unieron como un solo hombre. Pero el Salmo 78 estaba siendo inspirado en este momento. Está larguito, pero Pero ¿qué dice ahí en su encabezado? ¿Escrito por quién? Por Asaf. Y más tardecito vamos, si no hemos aprendido, vamos a aprender quién es Asaf. Pero potencialmente era uno de los profetas de la escuela de profetas, que termina siendo uno de los salmistas. Pero él comienza a inspirarse, a escribir, a recontar todo lo que se estaba escribiendo, lo que había sucedido, a escribir, perdón, lo que había sucedido, lo que está sucediendo y lo que va, y parte de lo que sucederá aquí más adelante. Que también otra vez, ¿quién fue el que compiló los salmos? Algunos, sí, David, Salomón también, pero también Asaf, y algunos de los encabezados nos dan los otros, pero lo leo para ustedes brevemente. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel,
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Se acuerdan del Deuteronomio de esto, verdad? El 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como los ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, y movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. ¿Se acuerdan de las codornices, verdad? Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Una pausa ahí. ¿Se acuerdan cuando les dijo: si es cierto que se están arrepintiendo y es de a veras? Bueno, a veces era de mentiritas, nomás para que me defiendan y para que no pasar dolor. El 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero querían pactar con otros. El 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no se bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó y con granizo, y sus
y querelas con escarcha. Entregó al padrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos a la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza de las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, con modo que no tuvieron temor. Y el mar cubrió sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar a sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Y note el 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Y pericia ahí es con la habilidad. Ok, pericia, gracias. Habilidad significa. Ok, estaba largo, ¿verdad? Pero noten ahí ¿cuál fue? El 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Y aquí este 65 también hablando, es una sombra, hablando de Saúl, que cuando vino el Espíritu sobre él, despertó aquel temor y aquel deseo de obedecer al Señor y rectificar las situaciones, pero también otra vez no continuará siendo el rey, sino que entrará David. Pero se estaba compilando, escribiendo parte de esto, y es una poesía que se convierte en un salmo. Pero también no sabe qué nos dice la Biblia. Ahí al final dice que como el valiente que se despierta de la embriaguez ahí del vino. Pero la Biblia nos dice en Efesios que no os embriaguéis con vino, más bien que, en el vino hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió aquí al rey? Fue lleno del Espíritu Santo y fue despertado a hacer algo en cuanto a la situación que se encontraba el pueblo. Y dijo, no se va a quedar así, vamos a hacer algo. Por lo consiguiente despedazó sus bueyes, los mandó y dijo, el que no se una conmigo está desobedeciendo al Señor, pero a sus bueyes les va a pasar esto. ¿Y qué sucede? Vamos más rápido, no me atrasen porque ya necesito terminar. Y los contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel, ¿cuántos? 300,000, pero note la diferencia, y 30,000 hombres de Judá. Besec estaba en la tribu de Isaacar, en la llanura de Jezreel, que era un distrito abierto, que se daba para reunir a más de 300,000 hombres. Así que era una gran multitud, y rápidamente obedecieron a la convocatoria hecha por el rey Saúl, respaldado por el juez y profeta Samuel, que venía de parte del Señor. Y dependiendo cómo interpreta usted este versículo y cómo lo entiende,
puede entenderse de esta manera. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 más los 30,000 hombres de Judá. Puede interpretarse de esta manera. Pero se puede interpretar de esta manera, que en total eran 300,000, pero de la tribu de Judá eran 30,000. Pero ¿cuántas tribus son? Si tomamos 30,000 de cada tribu, lo multiplicamos por 12, son 360,000 personas. Entonces nos da a entender que estaban más representados de Judá que de cualquier otra tribu. Pero si lo vemos en el hecho de que son 300,000 de las otras 11 tribus y 30,000 de Judá, entonces nos da a ver de que de Judá hay menos que de las otras tribus, porque ahora nomás dividimos los 300,000 por 11. ¿Y cuántos son? A ver, si dividimos 300,000 divididos por 11, hay 27,000. Entonces son menos de las otras tribus, pero aún según Judá sigue siendo más, ¿verdad? ¿Pero por qué? Vamos a ver, porque ¿de dónde vendría después vamos a llegar a un punto, pero todavía no son suficientes de Judá, porque vamos a ver en una pelea de Judá que cuando ya está David como rey, se presentan solamente 300,000 de puro Judá. Entonces no todos respondieron, pero los que respondieron se juntaron como un solo hombre. Ok, pero vamos más rápido aquí. Entonces, si eran 300,000 o 330,000, se unieron como un solo hombre, que creo que eran 300,000 en total, pero resalta que había más de Judá. Así lo entiendo yo. Si usted lo entiende de otra manera, abierto al diálogo. El 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. La distancia entre Besec y a Jabes no era más de 20 y algo y cachito de millas. Entonces podías llegar en un día. Pero lo que había hecho Saúl es de que dividió a este ejército en 3 compañías, en 3 grupos. Para viajar una distancia a pie con 300,000 hombres se requería de un buen rato. Entonces tuvieron que avanzar algunos en la madrugada para llegar todos antes del mediodía. Pero la promesa es de que antes que llegue la mediodía, o no más tardar del mediodía, van a tener la victoria ustedes. ¿Y qué dijeron ahí en el verso 10? Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. En otras palabras, están confirmando: ¿habrá guerra? ¿O les están diciendo: no les vamos a revelar nuestro secreto, que ya viene más de 300,000, así que vamos a salir a ustedes y hagan con nosotros lo que ustedes quieran? Pero les están diciendo: hágase lo que va a suceder. Ya pasaron los 7 días, están por cumplirse los 7 días. Entonces, pero la garantía que se les da a los de Jabes es de que viene la ayuda. El 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Y a la vigilia de la mañana aquí equivale entre las 2 a 6 de la mañana, porque el pueblo israelita, la manera que ellos manejaban sus vigilias, realmente el día comenzaba, la primera vigilia era cuando comenzaba la noche realmente, pero ahí comenzaba su día primero, a las 6 de la noche. ¿El nuestro cuándo comienza? A las 12:00, a las 12 de la noche ya comienza nuestro nuevo día. El de ellos comenzaba a las 6 de la noche. Entonces la primera vigilia, eran 3 vigilias de 4 horas. Entonces llegaron ahí entre las 2 y las 6 de la mañana. Entonces aconteció el día siguiente, dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, que quiere decir la tercera, ya de la mañana, que ya está amaneciendo, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, hasta el mediodía. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El verso 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, entonces ya terminó la batalla, ganaron los de Israel,
y que los únicos que sobrevivieron de los amonitas, que quedó remanente, dice, no quedaron 2 de ellos juntos, ¿verdad? Termina la batalla, el verso 12. El pueblo, ¿cuál pueblo? De los 300,000 que fueron a pelear, entonces de Israel dijeron a Samuel, dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. ¿Se acuerdan que cuando estaba ungiendo, cuando Saúl estaba siendo ungido como rey, hubieron algunos que, este es de rancho allá trabajando entre tras los bueyes, nos va a salvar, por favor? Entonces ahora que han ganado esta pelea, este ejército dice, ¿dónde están aquellos que rechazaron y dijeron que no se iba a poder con Saúl? No es Saúl el que lo está diciendo, es el pueblo, tráiganlos para que los matemos también. Pero ¿cómo contesta? El 13. Y Saúl dijo, contesta muy sabiamente, por cierto, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Pero Samuel le cede la palabra a Saúl, quien tomó responsabilidad y no permitió que hubiese muerte. Porque ¿a quién le dijeron esto? Fue a Samuel, no a Saúl. Pero contesta Saúl. Pero Samuel otra vez, es un tiempo de que se está pasando la batuta, ¿verdad? Que aunque Samuel sigue como siendo uno de los líderes respetado todavía, ya aunque ancianito, pero se le respeta. Entonces, porque en el 12 dice el pueblo, entonces dijo a Samuel. Pero ¿quién responde? Es Saúl en el 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, ¿verdad? Entonces, dando Saúl aquí la victoria y la honra de la victoria al Señor. Así que es una sabia decisión y generosa, porque Saúl se encuentra ahora en poder como rey y tiene la capacidad de matarlos. Y lo hubiera podido haber hecho, pero hizo algo sabio que no lo hizo, de matarlos. Así que aquí un buen punto para Saúl, que aunque pudo haberse aprovechado. Pero también sabe que esto es representante de la clemencia, de la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Estos hombres querían rápidamente matar a aquellos que se habían rebelado. Pero qué clemencia y paciencia tiene Dios para con el pueblo de Israel. Les daba una y otra oportunidad, ¿verdad? Pero ellos no quieren ni perdonarle ni una. Así que, pero ¿sabe qué? Que a veces nosotros queremos la misma justicia. ¿No le ha pasado a usted que va ahí manejando y pasa alguien rápido? ¿Quién quite que hay un policía ahí para que lo pare? Que le haga justicia, ¿verdad? Pero cuando somos nosotros, ay Señor, que no haya un policía por ahí para que no me vea. Cuando alguien más comete el error, queremos pronto caerles con la justicia para que, pero ay, tenga misericordia de mí, por favor, no sabía. Pero pedimos justicia, ¿sí o no? ¿Qué si el Señor nos diera la justicia que merecemos? Termino con esto, ya solo hay 2 versículos, ¿verdad? Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Así que ahora de nuevo Samuel obtiene la palabra, hace la invitación al rey y a todo el pueblo, vamos a reconfirmar esto que se ha hecho ya. ¿Y a dónde van? Vamos a Gilgal. Gilgal era conocido santuario. Este lugar era conocido por el nombre del santuario que había ahí y fue seleccionado como el lugar porque también de reunión solemne, porque de ahí venía el rey Saúl. Estaba situado en la tribu de Benjamín, al valle del Jordán, no lejos de Jericó, donde muchas de las historias han sucedido en la Biblia. Así que Samuel aquí continúa soltando y transfiriendo a Saúl la batuta de juez a rey. Y termina el 15 y así de esta manera. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. ¿Y qué significa esto? Bueno, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Y delante de Jehová significa así, literalmente ante él, pero también ante el arca, porque ahí es donde estaba el arca ahora, ante los sacerdotes, ante el pueblo. Hicieron sacrificio, una ofrenda de paz, oficialmente. Sí, ya había sido ungido, pero ahora aquí, ante todo el pueblo, y era el ejemplo que daba, cuando usted se le revela a la muchacha, no, ¿cómo no se revela? Se le declara, gracias.
Le dice que sí, ya está comprometido, ¿verdad? Pero después hay que el proceso del civil y después hace una ceremonia para que todos sepan de que hubo fiesta y es oficial, ¿verdad? Pero aquí, ante la presencia del Señor, significaba todas estas cosas. Ahora sí que tenía que dejar literalmente su vida privada, que aunque esa decisión la había tomado cuando cortó sus bueyes y los mandó y dijo, ahora ya reconozco más o menos cuál es mi responsabilidad, pues me voy a dedicar a ser rey. Y mientras Saúl obedezca al Señor, le irá bien. Pero vamos a ver qué sucede ahí. Mañana entramos en otro problema ahí en el capítulo 12, ¿verdad? No les voy a dar adelanto en este momento. Padre, gracias por este momento, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que le tememos a usted, le obedecemos, seguimos sus estatutos, no nos rebelamos contra ellos, sino que